Ya. Bueno, lamentablemente la tarea de predecir de forma adecuada, ¿verdad? Es difícil incluso entre los pacientes que llegan al médico o a servicio de urgencia con una idea o con un intento de suicidio, ¿sí? Es decir, siempre va a ser compleja la evaluación del riesgo suicida. Uno puede estimar el grado de peligro del paciente asociado a factores de riesgo demográficos, como hablamos, o vinculado a factores de personalidad. Ningún factor o combinación de factores de riesgo tiene especificidad o sensibilidad suficiente para seleccionar aquellos pacientes con ideación suicida que van a intentar posteriormente el suicidio. ¿Sí? Es decir, en ese sentido no habría como un síntoma patognomónico propiamente tal del intento de suicidio. Si bien la ideación suicida y la planificación son como muy característicos, no van a predecir por sí mismos. Es importante interrogar a los pacientes que han estado deprimidos y súbitamente mejoran, ¿sí? Está estudiado que aquellos pacientes que estaban muy, muy, muy mal y después de la nada están bien, es como un signo de alarma, ¿sí? Porque puede ser que una posibilidad que haya mejorado de forma aparente, ¿verdad? Porque el paciente ya haya resuelto todos sus problemas decidiendo cometer suicidio. Entonces, ojo ahí como con los cambios de comportamiento más bruscos. Bueno, respecto a la sugerencia de la entrevista, es importante tomar en serio todas las amenazas suicidas, incluso si estas parecen manipulativas. Es importante adoptar una actitud tranquila y no crítica. Siempre va a ser bueno ir de preguntas generales a específicas, ¿sí? Por ejemplo, primero preguntar al paciente si se siente mal o desesperado, después se siente usted tan mal en ocasiones que preferiría no seguir viviendo, ¿sí? Como ir de lo general a lo particular. Es importante que sepan que el preguntar sobre el suicidio no pone esta idea en la mente de los pacientes. A veces como que eso da un poco de temor, ¿sí? De preguntar. Pero el hecho de que pregunten no implica que vayan a instalar la idea tipo Inception. Por el contrario, puede ser un error evitar el tema por temor, ¿sí? Como a veces podemos no evaluar un aspecto que está pudiendo ser importante en ese momento para la persona. Entonces, entre evaluar y no evaluar es mejor evaluar. ¿Se ve bien el Power? Sí, se ve súper, profe. Ya, súper. Sugerencia la entrevista, bueno, siempre pesquisar si es que hay una patología base, esquizofrenia, epilepsia, cuadros orgánicos, trastornos anímicos, consumo de sustancias, etcétera. Y el riesgo puede estar situado en distintos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, en conductas de riesgo, en síntomas psicóticos más productivos, en antecedentes cuadros disociativos, o también lo que llaman algunos médicos como angustia biológica asociado a enfermedad médica, ¿sí? Entonces es importante que podamos como considerar distintas áreas de la persona. Bueno, ahí hay algunos ejemplos de cuadros médicos biológicos, ¿verdad? Problemas con los órganos nobles, como el riñón, insuficiencia renal, desbalance bioquímico electrolítico, hipohipercalcemia, hipo o hipertiroidismo, que ya hemos conversado que es bien importante poder, bueno, en los equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Poder hacer exámenes generales y evaluar si es que hay alguna enfermedad del eje 3 que pudiese estar influyendo en las manifestaciones conductuales o sintomáticas actuales del paciente. Voy a sacar un poquito de... Respecto
a la entrevista, cuando uno evalúa ideación suicida, bueno, lo vinculamos a ideas, deseos, motivaciones. Dimensiones relevantes van a ser la frecuencia y la duración de los episodios de ideación. La frecuencia puede ser tan elevada que la ideación es descrita como prácticamente continua. O bien puede presentarse en periodos breves, fugaces, como tipo rachas, ¿sí? Con duraciones de segundos, o también persistir durante periodos de minutos a horas. ¿Sí? Entonces es importante, por un lado, evaluar la frecuencia y la duración de la ideación suicida. En general, los episodios de mayor duración, que 1 o más horas, o que son frecuentes en el día, tienden a ser más severos. ¿Sí? La ideación puede experimentarse como imágenes, por ejemplo, me veo cayendo de, no sé, de un edificio alto, del metro, y que me choque después, o en formato verbal, como cadenas de pensamiento que pueden prolongarse en el tiempo y aparecen como rumiaciones suicidas. Respecto a la ideación, es importante evaluar historias de amenaza e intentos suicidas. Aquellos pacientes que hacen intentos de suicidas crónicos, es decir, que por ejemplo, desde los 15 años y al menos, no sé, una vez al año realizan intentos de suicida, sí, intentos suicidas. Lo vamos a entender como pacientes con intentos de suicidas crónicos. Pero no hay que mirarlo como muy, o sea, que sea un paciente con intento de suicida crónico, puede que en algún momento efectivamente le pueda pasar, ¿sí? Que puedan consumar el suicidio. Entonces no hay que dejar como de tener precaución con los pacientes que tienen como antecedentes de muchos intentos de suicidio previo. Es importante que cuando estemos evaluando, preguntar si el paciente, la paciente está en tratamiento, ¿sí? También es importante preguntarse si es bueno tomar en contacto con el tratante. Y también evaluar si es que hay historias de suicidio, intentos de suicidio en la familia. Lo otro que es importante evaluar es la actitud que tiene el sujeto frente a sus propios pensamientos suicidas. En algunos casos hay pacientes que van a experimentar sensaciones positivas tras pensar en el suicidio, que uno lo llamaría como una ideación egosintónica. Y esto debe ser considerado como señal de riesgo. ¿Recuerdan la distinción entre egosintónico y egodistónico? Y es sobre si en concordancia con los sentimientos, los pensamientos, motivaciones del sujeto o no. Muy bien. Eso es cuando es egosintónico, ¿verdad? Entonces, si la ideación suicida es egosintónica, sería una señal de riesgo. ¿Sí? Lo contrario ocurre cuando la ideación suicida viene seguida de angustia, de culpa, vergüenza, que ahí ya sería una ideación más egodistónica. Entonces, ustedes, para poder evaluar la actitud del sujeto frente al pensamiento, la ideación suicida, ustedes les pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué piensa usted sobre la idea? ¿Qué le hace sentir? Es decir, preguntas que vayan orientadas a buscar, a buscar que el sujeto se posicione respecto a la idea. ¿Sí? Algunos pacientes aseveran que no van a llevar a cabo el acto suicida, ya que eso puede dañar a los seres queridos. Eso es muy común, ¿sí? Como pacientes que están como con una ideación suicida como bien persistente, bien intensa, pero que al tiro vinculan que no van a llegar a cometer el acto suicida por sus familiares. En términos psicoanalíticos, uno pudiese pensar que hay libido puesta en los objetos del mundo aún, ¿sí? Que es un buen indicador. En caso opuesto, acogen las ideas como una solución.
o forma de terminar el sufrimiento, minimizando el impacto del suicidio sobre los demás, ¿sí? Eso también es llamativo, como estas dos posiciones. Una que es como, no, no lo voy a hacer, si bien tengo ganas de hacerlo, no sé, están mis hijos, o está mi pareja, qué sé yo. Pero otro tipo de pacientes que nos dicen, no, que incluso su familia estaría mejor, ¿sí? Estaría mejor sin ellos. Entonces ahí va a ser bien importante en el posterior trabajo psicoterapéutico poder abordar cuál es la percepción del sí mismo. ¿Sí? Al parecer hay un sí mismo bien devaluado, uno puede encontrar ciertas coordenadas en la historia vital, ¿sí? Sensaciones vinculadas a sentirse una carga, a sentirse un cacho, como se diría en el buen chileno. También es importante evaluar cuál es la lectura que hace la persona sobre la emoción que experimenta. Entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, la desintegración psicótica, ¿sí? En donde las voces me dicen que me mate, si no me mato le va a pasar algo a mi familia. Que es distinto a la angustia por productividad psicótica, ¿sí? Donde uno diría que el yo está un poquito más conservado. Dice, no puedo más, las voces no me dejan tranquilo. Si bien en ambas hay productividad psicótica, en una no hay distinción respecto a la productividad y la vivencia del sujeto, y la otra sí hay una distinción muy clara, y por eso la ideación suicida aparece como una alternativa frente al cansancio, al agotamiento, que puede provocar la sintomatología psicótica. Otra alternativa, que esto la hablamos la semana pasada, que yo les contaba que es muy, muy común en pacientes diagnosticados con esquizofrenia cuando ya están compensados, que les puede sobrevenir como un cuadro depresivo reactivo, ¿sí? A la compensación. Como vergüenza, culpa. Entonces aparece como una angustia por efectos de la productividad psicótica, como por las consecuencias que dejó la productividad psicótica. Entonces, por ejemplo, le hice daño a todos, no voy a poder volver al trabajo, no me quedan más alternativas que matarme o que morirme. Es importante evaluar si es que la persona se logra vincular a la emoción, ¿verdad? Si conecta con la emoción y si lo logra vincular a un evento en particular, ¿sí? Es decir, si hay un factor desencadenante. Profe, tengo una duda. Ujú. No entiendo bien la diferencia entre angustia por productividad psicótica y angustia por efectos de la productividad psicótica. Mm. La primera, si lees la viñeta, es como que aún está bajo el influjo de la productividad psicótica. Si ves la otra viñeta, como le había contado, ¿verdad? Que el paciente ya está compensado y logra evaluar momentos de su vida donde estaba, por ejemplo, bajo el influjo de alucinación o delirio y presentó conductas quizás bizarras o desajustadas, y eso le puede dar mucha vergüenza, mucha culpa. Entonces, la diferencia entre angustia por productividad psicótica y angustia por efecto de la productividad psicótica sería que en productividad psicótica acá está activo. Acá fue como el efecto, las consecuencias de, luego que ya la persona eh, tiene más compensado su cuadro base. Ok, gracias, profe. Con respecto a la planificación, bueno, la idea es poder evaluar la planificación suicida, preguntar si es que ha realizado algún plan detallado, ¿verdad? Ojo, acuérdense que vamos de lo general a lo particular, la idea no es entrar como segunda pregunta, ¿se ha realizado un plan? ¿Dispone el paciente de los medios
de suicidios planeados, por ejemplo, si ingesta medicamentosa o pistolas, ¿verdad? ¿Sabe ocuparlos? Por ejemplo, si dice, no, quiero hacer con pastilla, ok, ingesta medicamentosa. ¿Con qué tipo de pastilla? ¿Sabe con cuáles puede lograr la intoxicación? ¿Después de qué tiempo? ¿Mm? Es decir, poder explorar qué información tiene el paciente o la paciente vinculado al medio. ¿Mm? ¿Qué va a utilizar o qué quiere utilizar? Profe, y ¿Sí? acá preguntar sobre la información o conocimiento que tengan sobre el medio tampoco haría ningún efecto, así como hablar del suicidio no implantaría la idea, acá no pasa lo mismo. O ¿Qué sea, es que, piensas, qué piensas tú? pucha, a mí en verdad sí me da la sensación de que podría decir que no sé, podría pensar la persona, oh, es que nunca había pensado cuánto tiempo necesito o qué necesito tomar y averiguarlo. Pero también puede ser solo mi miedo, no lo sé. O sea, yo le estoy contando a ustedes las cosas que deberíamos averiguar. ¿M? Pero yo estoy de acuerdo contigo que hay que buscar bien, hay que ver el timing, ¿sí? O sea, si estamos ya en la parte de planificación es porque ya pasamos un montón de otros filtros de la entrevista, por así decirlo. ¿M? Entonces, yo lo que sugiero es que cuando uno ya aborda directamente la planificación, es importante ya haber situado cierto vínculo con el paciente, ¿verdad? Y haberle preguntado, haber como aclarado la otra área que hemos conversado respecto a la evaluación del riesgo suicidal. ¿M? Y que cuando pesquisamos, porque no todos los pacientes tienen planificación, ¿sí? No es como que esto hay que preguntarlo a todos los pacientes que sospechemos de riesgo suicidal, ¿sí? Recuerden que la planificación puede estar y puede no estar. ¿Mm? Pero en caso de estar, es importante clarificar qué tanto sabe el paciente sobre el medio que quiere ocupar. ¿Mm? Profe, y si yo, ya pasando todo ese tipo de preguntas anteriores, le pregunto al paciente si tiene algún tipo de plan y me dice que no, ¿sería recomendable no seguir preguntando sobre la planificación? O preguntar, yo me imagino que no. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Profe, ¿Sí? hola, es que con respecto a lo que decía la Isidora, igual me surge la duda porque, por ejemplo, si uno pregunta, ¿ha realizado algún plan? Y dice que no, pero ¿cómo sé yo si realmente no tiene un plan o realmente es un secreto porque no quiere que nadie lo impida? Sí, pues es que por ¿Qué? eso yo les paso la área, pero es importante que buscar formas de preguntarlo, ¿verdad? Que no sean, por eso yo no les paso una encuesta. No sé si se dieron cuenta, esto que estamos viendo no es una encuesta, no es una entrevista estructurada, son áreas. ¿M? Y al ser área es importante evaluar, ir conociendo al paciente durante la entrevista, e ir viendo cómo preguntarle tal o cual cosa. ¿Sí? Entonces quizá con algunos pacientes podamos directamente preguntarles si tiene planeado, pero los pacientes no tienen por qué saber, disculpe, usted ha hecho una planificación suicida, esos son términos de nosotros. ¿M? Pero les podemos preguntar, por ejemplo, si tiene, ya, te dice, no, yo he pensado en matarme, ok, ¿cómo? ¿Verdad? Por eso les digo, no es como que usted haya una pauta de entrevista que es como ideación, 2 puntos. Ahora, planificación. Sáquense eso, ¿sí? La entrevista tiene algo que es mucho más fluido. Entonces, por ejemplo, como les contaba, el paciente les puede decir, no, yo he pensado en matarme, ¿sí? Ok, chuta, wow, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Y cada cuánto piensa esta idea? ¿Y hace cuánto tiempo la tiene presente? ¿Y qué le genera esta idea? ¿Mm? Entonces uno va de a poquito viendo los distintos áreas. Por eso no lo piensen tan así como planificación 2 puntos, y suicida 2 puntos. ¿Ya? Y en general la Ya. planificación uno pregunta, disculpe, ¿usted tiene un plan? No. ¿Sí? Es como
por ejemplo, no sé, pues, ¿cómo ha pensado? Con fármaco. Ah, perfecto. ¿Y usted toma medicamento? Sí. ¿Qué tipo de medicamentos toma? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, atorvastatina, que es para la hipertensión, ¿verdad? Levotiroxina, que es para el hipotiroidismo. Ya, perfecto, ya, ok. ¿Y hace cuánto que está pensando hacer esto con pastillas? No sé, hace 2 semanas atrás. ¿Y qué pasó hace 2 semanas atrás? La entrevista es dinámica, la entrevista de riesgo suicidal. Ustedes pueden ir y venir. Entonces, por ejemplo, ya se pudieron esclarecer qué pasó hace 2 semanas atrás, si está el factor desencadenante, que es verdad, poder tenerlo claro. Ahora, actualmente, ¿sí? ¿Y cómo pretende llevar a cabo esta idea? ¿Mm? Entonces ahí, dependiendo de la Ya. respuesta que nos dé el paciente, nosotros vamos profundizando más, ¿sí? Pero por eso, sáquense de la cabeza como planificación 2 puntos y asociación 2 puntos, no es así, ¿ya? Y estas preguntas, como ha realizado un plan detallado del paciente, en verdad es más dirigida a nosotros, a nosotras, como profesionales, más que el paciente en sí. ¿Mm? Gracias, profe. Sí, no, está bien que preguntas, igual no queda tan claro, pero recuerden que hay mucha terminología que es como para nosotros, como que el paciente no necesariamente tiene que saberla. ¿Mm? Eh, bueno, los pensamientos suicidas pueden variar en su grado de concreción. Un paciente dice que ha estado considerando la muerte sin tener un plan o un método definido. En otro caso, refiere a un plan concreto y elaborado, ¿sí? En eso van a existir también grados variables. He pensado en 3 cosas, pero no lo he definido, ¿sí? Que es como la pregunta, me imagino que sea la compañera, como si alguien dice, he pensado en 3 cosas, pero no lo he definido claro, como que igual sería un poquito extraño como ir forzando ya, pero ¿qué cosas? A ver, cuénteme, ¿verdad? Eh, como para no tener la sensación de nosotros como terapeutas que estamos haciendo una suerte de inception, ¿sí? El clínico debe estar preparado para enfrentar la reticencia del paciente a revelar detalles, ¿sí? Me da la impresión que un poco la pregunta que hace la compañera ahora. ¿Mm? Como que si uno llega y pregunta muy de frente, es como por supuesto que ahí, si la persona está muy convencida del intento de suicidio, es muy probable que no les cuente. Disculpe, más del intento. Si está muy convencida de suicidarse, es muy probable que no les quiera contar. ¿Mm? Entonces, por eso es importante partir como de lo general a lo particular. En caso de que ustedes sospechen que hay planificación suicida, esta debe ser explorada, ¿sí? Ya que va a ser un indicador del grado de intención suicida. ¿Mm? ¿Se acuerdan la semana pasada que distinguíamos entre gestos, conducta autolesiva, intento suicida? Recuerden que la planificación implica un grado alto de intencionalidad, lo cual lo puede hacer riesgoso. Se puede preguntar, ya que una vez que esté claro que hay planificación suicida, por ejemplo, cuando piensa hacerlo. ¿Mm? En general, lo que uno pesquisa cuando ya hay planificación estructurada, uno lo distingue, ¿verdad? Como ideación suicida estructurada o planificación suicida estructurada, es decir, que tiene como cierta consistencia ya. ¿Mm? Ahí es importante ya distinguir la planificación, es decir, cuándo piensa hacerlo, cómo lo haría, en qué lugar. ¿Mm? En general, cuando hay planificación suicida, es muy común esperar que haya como una fecha vinculada, ¿sí? Así como, no, yo lo haría en 2 meses más, que me va a llegar, no sé, pues tal dinero, y yo se lo puedo dejar a mi hijo y ahí me puedo suicidar tranquila, ¿sí? Me parece que se me va a pagar la reunión, que me quedan 10 minutos, pero no, qué raro, porque yo lo hice por el Zoom de la universidad. Bueno, cuando se nos acabe, podemos dar un break de 10 minutos y seguimos con el siguiente, ¿ya?
Eh, bueno, también evaluar si es que hay notas o cartas suicidas. ¿Mm? También esto apunta a un periodo previo de preparación. Tras la detección de ideas o planes autodestructivos, se debe indagar acerca del propio sentido de capacidad para llevarla a cabo, ¿sí? O del coraje para llevarla a cabo. Como, porque una cosa es tenerlo planificado, escoger el medio, es conocer la letalidad del medio, pero otra cosa es como podrá llevarlo a cabo efectivamente, ¿sí? Alguien levantó la mano, cuénteme. Hola, profe, buenos días. Buenos días. No sé si ya habían preguntado esto, pero, Dele por nomás. ejemplo, en una entrevista inicial, si una persona llega manifestando desde su propia voz sentir mucho pesar, estar bastante bajoneado, deprimido, yo puedo preguntarle inmediatamente como, onda, si me dice mucho esto, como que la queja con mucha intensidad, puedo preguntarle en la entrevista inicial como si tiene ciertos pensamientos hacia autoagredirse. Mm. Claro, ahí habría que ver, porque, ojo, yo creo que hay que distinguir entre la dimensión que uno quiere abordar y el modo en que lo va a preguntar. Yo entiendo, Matías, lo que va, ¿verdad? Yo sugeriría que si tú pesquisas en la primera entrevista algún riesgo vinculado, es importante explorarlo, ¿sí? Porque no encuentro el sentido de hacerlo la próxima semana. Ya, ¿Mm? o sea, se podría plantear inmediatamente. ¿Mm? Más que plantear, es explorar. Ya, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ve al paciente muy deprimido, o si lo ve, no sé, ahí uno se va dando cuenta como de pequeños signos como verbal o no verbales, y uno puede ir indagando a lo largo de la entrevista, ¿sí? O a veces, muy por el contrario, los pacientes llegan en la primera entrevista, lo primero que te dicen es, onda, me quiero matar. ¿Cachai? claro. Eso a priori no sabemos cómo. Por eso la idea de pasarle esto de evaluación de riesgo suicidal, porque no sabemos en qué momento de la entrevista puede un paciente manifestarnos ideación. ¿Mm? Y esto no es como. Pero Sí, cuénteme. no, no, iba a preguntar si el consejo al final igual es que al tener sospechas de ideación o al tener una señal clara de planificación, explorarlo, sí o sí. Sí, Indagar, no dejarlo como para después. claro. Sí, yo creo que es importante evaluarlo. Porque insisto, como que para mí hay que distinguir entre, o sea, uno está en un proceso de evaluación psicológica y esto es parte de la evaluación psicológica. Mm. ¿Sí? Como, y ojo, yo confío en que ustedes también no solamente se van a centrar solo en esto, se van a centrar en el factor, en la variable desencadenante, van a evaluar, bueno, qué le ocurrió, por qué comienza a aparecer esta idea, si es reactiva, si es algo que es más bien crónico. ¿Mm? ¿Sí? Se sugiere preguntar por por el peor momento vivido. Por ejemplo, cuando estaba más cerca de intentar el suicidio. Estamos hablando de un paciente que está con riesgo, ojo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no realizó el acto suicida? ¿Sí? ¿Qué lo detuvo o qué lo sostuvo? Lo anterior para evaluar la propia capacidad de autocontrol. ¿Mm? Entonces, también pueden servir preguntas como, ¿qué haría si vuelve a sentir en estos días estos deseos de suicidarse? Si es que la palabra suicidio ya está instalada en la entrevista, pues. ¿Cree que lo podría evitar? ¿De qué manera? Y por último, debe valorarse la actitud del paciente ante la exploración clínica, ¿sí? Por eso les digo, es como, esto no es un manual, son áreas a evaluar, ¿sí? Porque tenemos que ver si es que el paciente está más reticente o se está escamoteando o nos da la impresión de que está escamoteando.
Bueno, tal como hemos mencionado, si el método elegido es peligroso, ¿sí? Es como letal. Si el paciente creía, una vez que ya, por ejemplo, que ya hizo el intento de suicida, ¿m? Preguntar si él creía que iba a funcionar este método, ¿m? Si está sorprendido o no de haber sobrevivido. Esto es una pregunta para nosotros, ¿sí? Como realizó el paciente el intento de una forma en la que probablemente podía ser descubierto o no. Si lo hizo de una forma en que probablemente iba a ser descubierto, hay hartos recursos ahí que es importante explorar. ¿M? Sintió alivio de que, por ejemplo, llegara la mamá o llegara el papá o llegara la pareja, que lo llevara a urgencia o no. Y por último, si el intento suicida fue impulsivo, fue planeado. ¿M? Hay muchos intentos de suicidio que no son planificados. Es importante evaluar el grado de deseo del suicidio en el paciente, evaluar la fuerza y la capacidad del paciente para combatir su impulso suicida. ¿M? Evaluar también la calidad de los controles externos de los cuales dispone el paciente. Por ejemplo, tiene familiares que lo van a cuidar, tienen familiares que pudiesen supervisar la medicación en este periodo que el pensamiento suicida está más activo. Entonces, hay algunos indicadores vinculados a si fue más elevado la intención suicida, ¿verdad?, en el intento o no. Por ejemplo, si el intento fue cometido en situación de aislamiento. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les ponía un ejemplo como que es muy distinto planificarlo cuando, no sé, por una semana que yo voy a estar sola, que no va a haber nadie de mi red de apoyo cerca, si cierro la casa con pestillos, si descuelgo el teléfono, ¿sí? Como todo lo que implique el aislamiento para hacer el intento de suicidio, va a hablar de una elevada intención. Intento fue cometido de tal forma que la intervención de terceros era más bien improbable, el paciente tomó precauciones contra la intervención de otras personas, si es que preparó detalladamente el intento, si es que deja o no carta suicida, si es que mantuvo su intención en secreto. Yo diría que lo más peligroso es cuando mantienen la intención en secreto, ¿sí? Como creo que es mucho más, permite mayor posibilidades de intervención si es que la persona manifiesta abiertamente su deseo de morir, o de quitarse la vida. Si existe premeditación, si tomó alcohol para facilitar la ejecución del intento. Y por ello es importante, bueno, evaluar la red de apoyo, con quién vive, dónde vive, con quiénes cuenta en situación de emergencia. La calidad de la red de apoyo, son relaciones afectivas satisfactorias, la expresividad emocional, ¿verdad? Si una familia más bien hipercrítica, culpógena o ansiógena o sobreinvolucrada, ¿verdad? Cómo reacciona la familia frente a lo que le ocurre. Entonces yo creo que de todas formas, si la entrevista lo permite, es importante realizar un genograma, para darnos una idea más clara. Estimado, se va a acabar la reunión, así que les voy a dejar una siguiente invitación para 10 minutitos más, ¿ya? Bueno, Se va a acabar ahora, así que voy a poner finalizar reunión.